Buenas tardes, amigos de Salud TV, bienvenidos a su programa. Es un placer para nosotros estar nuevamente acá en este martes 20 de agosto. Les cuento un poquito, el día 13 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Sepsis, pero ese es el tema del cual vamos a estar hablando el día de hoy. Aprenderemos qué es sepsis, cómo se puede llegar hasta ahí. Y lo más importante, el manejo y por supuesto el manejo de todas las complicaciones que podemos tener. Veamos la cápsula y luego les presento quiénes me acompañan el día de hoy. La sepsis es una enfermedad potencialmente fatal que se produce por una reacción del cuerpo ante una infección. Normalmente, el cuerpo libera químicos en el flujo sanguíneo para luchar contra esta. La sepsis ocurre cuando la respuesta del cuerpo a estos químicos está desbalanceada, lo que desencadena cambios que pueden dañar múltiples sistemas orgánicos y tejidos. Si la sepsis avanza hasta un choque séptico, la presión arterial desciende de manera drástica y esto puede causar la muerte. La sepsis se debe a una infección y puede ocurrirle a cualquier persona, aunque es más común y más peligrosa en poblaciones de riesgo como adultos mayores, embarazadas, niños menores de 1 año, personas que padecen enfermedades crónicas como diabetes, problemas hepáticos o pulmonares o cáncer, personas con sistemas inmunitarios debilitados y pacientes hospitalizados. El tratamiento temprano de la sepsis generalmente se administra con antibiótico y grandes cantidades de líquidos vía intravenosa, para mejorar así la probabilidad de supervivencia. Para conocer más sobre este tema, quédate en sintonía de Salud TV, donde nuestros invitados abordarán el tema. Muy bien, bueno, ¿quiénes me acompañan este día para hablar de tan interesante tema? Tenemos con nosotros acá, lo atrapamos antes de irse a un congreso, nada más y nada menos que el presidente de la Sociedad de Pediatría. Tenemos al doctor Luis Castaneda. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Elisa? Nuevamente, un placer tenerte por acá. El placer es todo mío. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, tenemos como invitada especial este día, primera vez que nos visita, pero es un gusto tenerla por acá, la doctora María Fernanda Cruz. Ella es médico internista y es muy buena también. Así que bienvenida, doctora. ¿Cómo estamos, Fernanda? Muchas gracias por la invitación. Contenta de estar aquí y discutir tan importante tema. Excelente, muchas gracias también por su tiempo. Y nos encanta, como siempre, tener con nosotros tanto conocimiento, tanta experiencia también, al doctor José Ernesto Navarro Marín, infectólogo. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, doctora. Sí, bueno, siempre tenemos un excelente equipo, ya veo, para el tema que vamos a tratar. Un equipo completo, ¿no? Siempre pues dispuestos a tratar de ayudar en la educación del pueblo salvadoreño. Creo que es un canal que da realmente, tiene mucho ranking, ¿sabe? Bueno, Yo mire, escuché a muchas personas que ven bueno. este programa porque saben que se está aprendiendo mucho en diferentes temas de salud y decirlo en una forma bien práctica, técnica, que la gente nos entienda. Eso es bien importante. Pues mire, doctor, que aprovechando estas palabras que usted me está diciendo ahorita, yo quisiera enviar un saludo, de verdad, con muchísimo cariño. Por ahí un pajarito me dijo que la señora María Esther Águila está sentadita todos los días puntuales a esta hora, en sintonía con nosotros. Así que un abrazo, muchísimas gracias por su sintonía, de verdad. Bueno, doctor, siempre comenzamos con usted porque me gusta un poco escuchar todos los, ¿qué serían todos los gérmenes, las bacterias, los virus, todo lo que nos puede llegar a ocasionar una sepsis? Y luego vamos hablando con los invitados, ¿le parece? Bueno, claro, por supuesto. Es un tema sumamente importante porque debemos de entender todos que una sepsis puede originarse tan fácil como tener un barrito que se lo destripa a la persona, como una extracción dentaria que le puede pasar a cualquier odontólogo, como una infección vaginal, puede empezar como una infección de vías urinarias, un granito en el cuerpo, y no se diga que cuando tenemos personas que por alguna razón sufren de, nosotros le llamamos comorbilidades, que significa que si adolecen de otra enfermedad, como que son diabéticos, tienen cáncer, leucemia, son alcohólicos, cirróticos, renales,
estas personas tienen más fácilmente, están predispuestos a tener una serie de infecciones que lo pueden llevar a una sepsis. Por lo tanto, pues el origen creo que está en nosotros mismos, saber desde el principio que una simple infección nos puede llegar a una sepsis. Si la definimos en términos generales, y han cambiado mucho los conceptos, decimos sepsis, que no es más que una reacción inflamatoria del organismo ante la presencia de algo que le está afectando. En este caso hablamos de microorganismos. Estos microorganismos, al entrar a nuestro cuerpo, producen una reacción inflamatoria exagerada en términos de tratar de defendernos, pero nos afecta también. Entonces se liberan una serie de sustancias que se conocen como sustancias inflamatorias que van a producir una cadena de síntomas dentro del organismo una vez ese microorganismo ha desencadenado esa reacción de tipo inflamatoria. Si nosotros tenemos un simple catarro, tenemos una serie de defensas dentro de nuestro organismo. Nos da tos, nos da un poquito de fiebre. Si tenemos una diarrea, pues también hay un exceso en la salida de líquidos. Es una reacción inflamatoria, pero está limitada precisamente en el sentido que son cosas leves. Pero cuando nosotros tenemos una cosa seria producida por ciertos microorganismos que son tremendos para causar este tipo de infecciones, estamos en problemas serios. Por ejemplo, si nosotros tenemos una infección de vías urinarias y no ha sido tratada, y esa persona tiene alguna predisposición o ya ha tenido varias infecciones, puede terminar en lo que conocemos como una urosepsis, es decir, una inflamación a nivel de su organismo. ¿Por qué? Porque esa bacteria tal vez ya llegó a su torrente sanguíneo y esa bacteria desencadena una serie de factores inflamatorios que van a tener como producto que la persona tenga fríos, fiebre, dolor para orinar y unas manifestaciones que le pueden bajar la tensión, el pulso se sube y estamos prácticamente entrando a las diferentes fases que nosotros podemos encontrar una sepsis. Hay nombres complejos como decir síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, hasta la sepsis, hasta el shock. De eso vamos a hablar posteriormente, pero en términos generales podemos decir que una simple infección puede terminar prácticamente con una sepsis producida como una bacteremia o una septicemia, y esos microorganismos fueron variados, depende de donde se encuentren. Por ejemplo, puede ser digamos una cirugía abdominal. A partir de una cirugía abdominal puede venir una bacteria e infectar todo el cuerpo y darnos una septicemia. Si tenemos una infección de vías urinarias, puede afectar no solo el riñón, sino que irse a nuestro sistema circulatorio y producirnos entonces una sepsis. Si nosotros tenemos algo a nivel de cerebro, que es una infección, pues también una extracción dentaria puede ser suficiente para cualquier situación puede llevarnos a una sepsis. Interesante. Y hay una serie de microorganismos que son más agresivos que otros, pero al final, si es una septicemia, una sepsis, cualquier bacteria que esté ahí, aunque sea de las conocidas, de las que menos supuestamente causan problemas, nos va a causar problemas serios. Pero hay otras palabritas ahí como cuando viene una estenotropomona, que una pseudomona, que una Cyanobacter baumannii, una serie de bacterias que son más tremendas y nos pone a todos los médicos en dificultades serias, porque muchas de estas bacterias ya son resistentes a los diferentes antibióticos. Entonces, cuando va el médico a tratar, empieza con un antibiótico, no le funciona, pasar a otros de otra categoría, de otra generación, y estamos en problemas serios tratando a ese paciente. En este caso, cuando tenemos una sepsia, tenemos un equipo, pues estamos hablando, puede ser a nivel de ginecología, puede ser a nivel de pediatría, y necesitamos de intensivistas a la par que nos ayuden para el manejo de estas infecciones en términos generales. Así es. Bueno, interesante porque cualquier bacteria, cualquier situación puede eventualmente convertirse, pero ¿de qué va a depender? ¿Existen factores de riesgo? ¿Quiénes están más predispuestos, Fernanda, a llegar a una sepsis? Hola, sí, claro, definitivamente todos estamos expuestos. Sin embargo, como ya lo mencionaba anteriormente el doctor, hay grupos poblacionales que tienen mucho más riesgo. Por ejemplo, las embarazadas, los adultos mayores, los niños. Es por eso que es bien importante, porque esto se puede prevenir a través de la vacunación, la higiene, los pacientes con otras enfermedades, tales como hipertensión, con enfermedades del corazón, pacientes con insuficiencia renal, diabéticos que están súper expuestos a que sus defensas se bajen y por lo tanto contraer una infección.
Entonces, cualquier persona puede de pronto complicarse y llegar a una septicemia desde una infeccioncita tan tranquila, pero obviamente ese grupo poblacional está más expuesto. ¿Qué pasa con los niños? ¿Cuáles son las causas más frecuentes de una septicemia en un niño? Bueno, los niños realmente son otro mundo. Son otro mundo, realmente, y en el contexto de la infectología pediátrica, realmente que lo son. Así como lo decían los colegas anteriormente, los grupos poblacionales tienen marcadas predilecciones o susceptibilidades a desarrollar enfermedades infecciosas. En especial, los grupos más pequeños son los más vulnerables. Los niños, los recién nacidos, en especial los niños menores de 2 años y en muy especial los menores de 6 meses, son los grupos de mayor riesgo por varios factores. Primer factor, un sistema inmunológico completamente inmaduro. Los niños obviamente nacen con algún tipo de característica que los hace autónomos para su supervivencia, pero tienen un montón de características que todavía no han desarrollado a plenitud, y una de esas es su sistema inmunológico. La mayoría de ellos no tienen una forma efectiva de defenderse contra las bacterias, y cualquier bacteria, potencialmente cualquiera, puede producir una enfermedad diseminada en un niño que potencialmente lo puede llevar a la muerte. Las enfermedades infecciosas en los niños suelen, por esas características de que tienen menos defensas o sus defensas son inmaduras, ser más agresivas o más rápidas que lo que encontraríamos en un adulto o una persona. Y dentro de los niños, como tú bien decías, los más chiquititos, probablemente los recién nacidos. Los recién nacidos son especialmente los más susceptibles, y esos es con los que más tenemos que correr. De hecho, la fiebre en un recién nacido es una emergencia, mucho más que en cualquier grupo de la edad. Mire qué difícil, así que usted que tiene niñitos pequeños tiene que estar alerta, y ya escuchó al doctor, la fiebre en un recién nacido es una indicación de correr con el pediatra y pasar consulta, porque puede ser realmente algo grave. Bueno, vamos a escuchar qué noticias nos trae Astrid Ábalos en el Avance TN21 y volvemos con Mate Salud TV. Chicas, fisioterapeuta y terapeuta ocupacional infantil. Quiero invitarte a que me acompañes todas las semanas por Salud TV en tu nueva sección El Taller de Mamá, donde aprenderás diferentes técnicas para desarrollar la creatividad de tus niños. Estás viendo Salud TV. Pues a las personas que han tenido una operación, que esterilicen y limpien los que son instrumentos para su herida o algo así, para no contraer alguna enfermedad, alguna infección. Yo les recomiendo a las personas que se inyecten, se pongan lo que tienen que hacer, pues vea, porque en esos casos es bien delicado también en la enfermedad. Solamente eso. Tener buena higiene, seguir las indicaciones que te dan los médicos para tratar las heridas. Que desinfecten sus manos antes de curar una herida. Ponerse la respectiva vacuna, ¿verdad? Para no contraer alguna enfermedad, alguna infección, cualquier otra cosa. Para mantener las defensas altas. Eso sería lo más recomendable, las vacunas. Que esterilicen los utensilios con los que curan a las personas. Que sean más cuidadosos a la hora de la higiene, por ejemplo, usar alcohol antibacterial. Que se laven las manos, que ocupen guantes. Pues yo recomiendo a las personas que cuiden sus heridas cuando se hayan caído, para que las protejan y no contraigan alguna enfermedad, ya sea por una bacteria, por una mosca o por cualquier otra situación. Me encanta, de verdad. Aquí estamos pues con gusto, con alegría, escuchar las respuestas de la gente. Nos gusta escuchar cómo están de orientados de el aseo, lavarse las manos, la higiene, el de usar guantes incluso.
Bueno, de verdad, muchísimas gracias a todos los que respondieron el sondeo. Tenemos una pregunta ya lista a través de nuestro WhatsApp para poderle dar lectura. Nos dice, buenas tardes, Marely les saluda. Permítanme la pregunta, ¿qué diferencia hay entre sepsis y trombosis? Muchísimas gracias, Marely. Bueno, Fernanda, vamos a darle la diferencia a la señora. Bueno, la sepsis puede conllevar a un estado protrombótico. Eso es algo que tenemos que tener bien claro. Por eso es que nosotros, al ingresar a un paciente que está con problemas de sepsis, tenemos que aplicar las medidas antitrombóticas porque ¿qué es lo que sucede? Una infección puede llevar a que los coágulos se desprendan y producir enfermedades, tromboembolismos pulmonares, afectar cerebro, corazón. Entonces son términos que son diferentes porque uno conlleva estados protrombóticos y el trombo como tal de que se puede desprender y causarnos una complicación mucho más grave de lo que ya implica en sí el término de sepsis. Por lo tanto, si lo hablamos nuevamente, es como en cuestión de términos son diferentes. Sepsis es la infección generalizada que estamos hablando, que puede suceder ya en el torrente sanguíneo y puede suceder por cualquier causa de las que ya se mencionaron. Y la trombosis ya es el efecto de los coágulos o trombos que están adentro de los vasos sanguíneos. Ahora bien, que dentro de una sepsis puede haber trombosis, claro, eso sí es cierto. Y también agregar que además de la trombosis puede ser todo lo contrario, es decir, que puede haber problemas de no coagulación y haber sangramientos por todo el cuerpo. Sí, eso es muy interesante y de hecho pues me gustaría que nos fuéramos por ahí. Vamos a hablar un poquito de la evolución del cuadro clásico de una septicemia, Fernanda. Generalmente el paciente va a iniciar con síntomas como fiebre, malestar general, depende de los grupos etarios, van a ser muchas veces la sintomatología. Generalmente en los adultos mayores pueden presentar confusión, desorientación. La fiebre usualmente en un paciente adulto mayor no es tan frecuente porque la respuesta inflamatoria ya no es la misma que un adulto joven o inclusive muchas veces un niño. Entonces la fiebre, la desorientación, es bien importante evaluar el gasto urinario, es decir, muchas veces estos pacientes pueden desarrollar insuficiencias renales agudas o un paciente que ya está con una insuficiencia renal crónica, esta puede agudizarse, los pacientes pueden dejar de orinar. Son complicaciones que obviamente son latentes y el paciente las puede detectar inclusive cuando está en casa. Si estos pacientes no consultan de forma temprana, pueden inclusive necesitar una unidad de cuidados intensivos, como bien lo mencionó el doctor. Por lo tanto, el cuadro de una sepsis lo podemos sospechar cuando alguien con una infección X comienza con esta clase de síntomas agregados, ¿verdad? O sea, el incremento de la fiebre, la desorientación, principalmente, incluso puede llegar a tener bajones de presión, ¿sí? Claro, claro. Lo que esto conlleva, una sepsis puede llevar a una complicación, ya hablándolo en términos generales, un shock séptico, que quiere decir cuando el paciente tiene alteración de la circulación, necesita medicamentos, lo que nosotros llamamos aminas vasoactivas, para mantenerlos en rangos de presiones normales. Y eso si le asociamos, estamos hablando de un paciente que puede tener su sistema inmunológico apropiado. Pero esto se nos complica más si tenemos, por ejemplo, un paciente diabético, un paciente leucémico, un paciente que está en tratamiento de cáncer, que tiene inmunodepresores, pues definitivamente que las manifestaciones van a ser más serias y posiblemente pueden estar ocultando otras cosas que no logramos ver por la misma enfermedad que tiene, pero se convierte en una verdadera emergencia. ¿Cuáles serían las causas, Luis Guillermo, en los niños, verdad, que pueden llegar a producir la septicemia y qué tan frecuente es una sepsis en un niño? Bueno, afortunadamente no es tan frecuente, sin embargo no deja de serlo. Yo creo que todos estamos acostumbrados a ver en las noticias cuando pasa algo epidémico, por ejemplo, neumonías, cuando pasa epidemias de enfermedades por arbovirus, que son todos el dengue, el chikungunya y todas estas, que usualmente la población pediátrica es la más vulnerable, que es la que tiene mucho más morbimortalidad. Eso quiere decir que tiene más riesgo de sufrir una lesión o incluso de fallecer. Los niños obviamente están expuestos a todos los gérmenes, pero hay ciertas condiciones que los hacen a ellos un poquito más vulnerables. El ejemplo típico es que la mayoría de ellos, como ya lo había mencionado antes, tienen un sistema inmunológico que está completamente inmaduro y frecuenta a otros niños, ¿verdad? En otras palabras, las áreas donde hay conglomeración de niños, por ejemplo, los jardines, los juegos, los kinder, hay otros niños que tienen gérmenes
que se los pasan a los otros niños, o sea que generan una vía de canal de comunicación que se vuelve mucho más eficaz y que por lo tanto es una fuente muy común de que ahí adquieran enfermedades. La sepsis va a depender de varias cosas, ¿verdad? Primero, bueno, del estado inmunológico, ya lo dijimos, entre más chiquito es más riesgo, si tiene alguna condición, como lo decían los colegas, alguna enfermedad de base, obviamente esto lo debilita más. De la bacteria, ¿verdad? Acordémonos que no todas las bacterias son iguales, la morbilidad de ciertas bacterias o la característica de ciertas bacterias es que son más agresivas que otras. Afortunadamente son menos frecuentes que la mayoría. No es lo mismo el virus del catarro común, ¿verdad? El rinovirus, que se dice que es un virus que usualmente produce síntomas muy localizados y muy leves, a una bacteria mucho más agresiva como una pseudomonas o algún otro germen que suele ser mucho más agresivo o mucho más penetrante. Entonces el tipo de bacteria suele ser un otro condicionante, y en el caso de los niños hay bacterias para los cuales se han desarrollado vacunas, ya que son los causales más frecuentes de enfermedades invasivas. El caso típico es el estreptococo. Estreptococo es la bacteria que más causa morbilidad por enfermedad invasiva en la edad pediátrica en todo el mundo, en todas las latitudes. Y para ello existe una vacuna, que es la vacuna contra el neumococo, que está en todos los calendarios nacionales, está el calendario nacional y en todos los calendarios públicos de la mayoría de los países, y que ofrece la protección para los menores de 6 meses específicamente contra esto que conocemos, que se llama enfermedad invasiva por estreptococo. Entonces, la mayoría de estos niños, ese es el principal germen. Otra condición es el tipo de inóculo. No es lo mismo que el estornudo en la cara a un chico que tiene gripe, ¿verdad?, a que se vaya caminando y se meta un clavo oxidado, ¿verdad?, que tiene un montón de bacterias que no las va a adquirir de manera común. Entonces, este tipo de agresión o la forma en que adquirimos el germen también tiene que ver, ¿verdad? Una herida que no se cuida, así como lo mencionaban las personas en las cuales contestaron a la entrevista, es la manera muy frecuente de que una infección que normalmente pudiera estar contenida en un espacio pequeño se disemine hacia todo el resto del cuerpo y produzca una lesión en otros órganos. Muy bien. Bueno, usted que está en casita, si en alguna ocasión ha tenido o tiene un niño y de pronto lo va a llevar al pediatra y está enfermo, hay veces en que el mismo pediatra le dice, mire, vamos a tratar de darle ese antibiótico porque no quiero ingresárselo en el hospital, porque a veces en los hospitales existen bacterias nosocomiales. ¿Cuáles son esas bacterias, doctor, y por qué se da? Interesante hablar de este tipo de infecciones que tal vez la mayoría de la gente no conoce. Cuando hablamos de nosocomiales, que ha cambiado el término actualmente, pero si hablamos de nosocomiales en general es como que sea una infección dentro del hospital, intrahospitalaria o hospitalaria. El tema es que la gente, pero hay que quitar este concepto. Una persona llega al hospital, por ejemplo, para una operación de apéndice, llega sana, es selectivo, pero lo malo es que al salir del hospital venga con salida infectada, quiere decir que la adquirió en el hospital. Pero es bueno tener el concepto en decir que no todas las personas que se infectan y que crean que fue una nosocomial. Hay bacterias bien especiales que se llaman intrahospitalarias que son de difícil manejo. Hay bacterias como la pseudomonas que hemos mencionado, hay Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, hay la misma Escherichia coli que está en las materias fecales, hay nombres feos como dije antes, Stenotropomonas, está la Burkholderia, y hay una serie de bacterias que son altamente agresivas, y no tanto la agresividad, sino que la resistencia de que por sí conllevan. Y cuando el médico va a tratarla, se encuentra que la bacteria que está causando determinada infección dentro del hospital es altamente resistente. Esto lo pueden ver más fácilmente en pacientes cuando los tenemos en cuidado intensivo. ¿Por qué? Porque el tiempo de estadía es más largo, llegan severamente enfermos, pueden tener ya un shock séptico o gravemente enfermos a través de una sepsis, y a eso le agregamos una infección agregada. ¿Pero por qué? Puede ser, no es que el hospital se la está dando, sino que es por precisamente el estado de comorbilidad que tiene el paciente en ese momento, por ejemplo, cuando se intuba, cuando se hace una respiración mecánica, que se llama. Entonces estamos en problemas serios. Recuerden que un paciente en cuidados intensivos tiene catéter por todos lados, tiene sonda vesical. Si es una herida, tiene catéteres
a nivel del abdomen, tiene catéteres centrales en la vena, en yugular, en la subclavia. O sea, todo eso predispone que de alguna manera esos pacientes puedan tener una infección sobreagregada y no necesariamente que el hospital tenga el deseo de que esa infección se le dé. Sencillamente su misma condición y las bacterias, como usted bien lo dijo, son bacterias intrahospitalarias de difícil manejo. Sí. Ese sería ahora el nuevo nombre, ¿no? Es el concepto. Sí. Bueno, vamos a ver, hay una población que también es más susceptible que otras. Definitivamente a una septicemia, y es la población de pacientes oncológicos. Escuchemos qué tiene al respecto que contarnos el doctor Finlande Rosales, oncólogo. Ya volvemos. Buenas tardes, amigos de Salud TV. Soy el doctor Finlande Rosales, médico oncólogo, y este día vamos a hablar sobre sepsis en los pacientes con cáncer. Uno de los progresos más destacables de la medicina en los últimos años es la sobrevida de los pacientes con cáncer. Esta sobrevida es el resultado de nuevos avances en las terapéuticas y nuevos soportes para todas las complicaciones y efectos secundarios que nuestros pacientes tienen. En la medicina sabemos que todos los pacientes que están bajo quimioterapia, inmunoterapia, trasplantes, adolecen de neutropenia. Su inmunidad celular está bien deprimida y eso los expone a que cualquier agente infeccioso, llámese bacteria, parásitos, virus u hongos, puedan hacer presa de estos pacientitos en momentos delicados de su tratamiento para poder llegar a superar una enfermedad oncológica. Pero hoy en día tenemos nuevas herramientas diagnósticas para todos estos procesos infecciosos, nuevas opciones de tratamiento para todos estos agentes infecciosos, nuevos antivirales, nuevos antifúngicos, bacterias, nuevos esquemas, nuevos protocolos para poder abordar estos pacientes y que no se nos compliquen y se nos mueran durante el proceso del tratamiento con cáncer. Así es que en buenas manos de un equipo de especialistas, los pacientes pueden superar cualquier sepsis o proceso infeccioso durante su tratamiento. Solo aconsejo que, como una medida saludable, es que cuando te encuentres paciente con cáncer en tratamiento, siempre tienes que estar en control y en vigilancia por tu médico tratante para evitar que vayas a llegar a una sepsis. Soy Finlande Rosales, médico oncólogo para Salud TV. Nos vemos a la próxima. Estás viendo Salud TV. Bienvenidos a una nueva edición de su sección Mi Pediatra en Casa. Soy la doctora Vanessa Artiga y estaremos hablando del tema ¿por qué no debo envolver a mi niño? Comúnmente en todas las nurserías de El Salvador, ya sea públicas o privadas, es común ver y hasta nos enseñan cómo se debe de envolver a un recién nacido. Sin embargo, hay demasiada evidencia científica que sustentan que el envolver a su niño es contraproducente. Esto se da debido a que comúnmente nosotros lo envolvemos, ya que puede ser una forma de tranquilizar a su niño y que logre conciliar el sueño. Sin embargo, la Asociación Americana de Ortopedas Pediatras, junto con la OMS, ha establecido que el envolver totalmente al niño y todavía sujetar con fuerza las caderas puede dislocarla, y lo que médicamente se conoce como una dislocación de las caderas. Por lo tanto, se debe solamente, si es considerado, envolver a los niños en la parte superior del tronco. Sin embargo, con la muerte súbita del lactante, es mejor recomendar que no se envuelva, debido a que la manta puede irse hacia el lado de arriba y obstruir la vía respiratoria. Hemos desmentido uno de los mitos que comúnmente nuestras abuelitas y nuestras mamás han hecho con nosotros.
Esta fue su sección, Mi Pediatra en Casa. Hasta pronto. Muchísimas gracias a la doctora Vanessa Artiga. Ya lo escuchó, no hay por qué hacer esto que esté mencionando ella, envolver a su niño. Bueno, tenemos otra pregunta a través de nuestro WhatsApp y queremos ayudar. En esta ocasión a nuestro amigo Andy nos dice: hola, tengo una pregunta. El caso es el siguiente. Paciente masculino con secreción blanquecina en el pene, se realiza cultivo de secreción y aparece estafilococo albus. Sensible, se trata 7 días con ceftriaxona intramuscular. Persiste solo el prurito, esto es picazón, en la uretra, y en un nuevo cultivo reaparece la bacteria con resistencia a la ceftriaxona y se trata con gentamicina por 10 días también intramuscular. Aún persiste el prurito. Pregunta, ¿esto puede llevar a una sepsis? ¿Y qué es lo que está pasando con esta bacteria? Bueno, Andy, interesante, pareciera como que es caso clínico, el que nos ha presentado realmente bueno, hacia el hospital. A ver, maestro. A ver, pues yo diría que posiblemente este paciente es un estafilococcus albus, no es el aureus para empezar, ¿no? Y lo describe como sensible, quiere decir que todos los antibióticos que le hicieron el cultivo le podían haber hecho liberado de esa bacteria. Yo creo que más bien este paciente, no sé si es diabético o no. En segundo lugar, no sé el tiempo de evolución que tenía, pero de todas maneras, si persiste el prurito, habría que averiguar otras causas, no necesariamente el estafilococcus albus. El estafilococcus albus está presente posiblemente en esa área, pero si le dieron ceftriaxona por tantos días y le dieron gentamicina, tenía que haber desaparecido. Entonces yo creo que posiblemente hay otra causa que le está predisponiendo a tener ese prurito que no necesariamente sea el estafilococcus albus. Pero por otro lado también puede ser que este paciente al final, dentro de del prurito, yo no sé si es intrauretral o es fuera, posiblemente tenga algo más, podría ser un hongo el que le está produciendo el prurito y no necesariamente el estafilococcus. A lo cual tiene derecho con tanto antibiótico, claro, en una zona húmeda. Por supuesto, y yo le diría que no siga poniéndose antibióticos y que busque a su médico nuevamente, si es el médico que le recetó eso, porque realmente lo van a hacer resistente a ese albus y otras bacterias que tienen en sus intestinos si le siguen dando ese antibiótico. Mejor buscar la causa y realmente si ese prurito es producido por el estafilococcus albus. Definitivamente. Bueno, gracias Andy, espero que sea de su ayuda la información que el doctor le acaba de comunicar, pero en efecto ya con 2 antibióticos por tantos días y son antibióticos fuertes, él ya es claro, lo único que persiste es la picazón, podría ser ya incluso hasta una descamación, la misma piel en esta zona realmente es bien sensible, así que mejor que sea evaluado nuevamente. Bueno, ¿cómo diagnosticamos una sepsis? No hablo de clínicamente, sino hablo de qué exámenes. Obviamente ya para cuando sospechamos sepsis, ya estamos en el hospital. ¿Qué exámenes hay que hacer, Fernanda? Bueno, empezamos con los más básicos, pero que nos dan muchísima información. Un simple hemograma, en el cual podemos ver primero el estado de hidratación del paciente, el leucograma, es decir, los glóbulos blancos, o lo que vulgarmente se le puede explicar a las personas, que son las células que nos dicen o reaccionan ante una infección o un proceso inflamatorio. También nos ayuda un examen que se llama proteína C reactiva, a pesar de que es bastante inespecífico, pero nos dice que hay un proceso inflamatorio o infeccioso. Nos puede dar un parámetro de qué tan severo es. Ya hablando en términos más específicos y otros exámenes un poco más completos para nosotros, medir lactato, que nos permite saber qué tan grave puede estar el paciente. Es un índice inclusive de mortalidad en las primeras horas si nosotros no logramos descender ese lactato a valores normales. También podemos tomar gasometría arterial, ver que el paciente no vaya a llevarlo a la misma sepsis, a una acidosis metabólica, lo cual finalmente lo puede llevar a una falla multiorgánica, que obviamente eso ya va a comprometer la vida del paciente y los puede llevar a la muerte. Y eso es precisamente lo que estamos tratando de evitar, el que un paciente entre en sepsis, pues primero queremos evitar que se infecte con cualquier cosa, segundo, evitar que llegue a una sepsis y tercero, pues si esto es una sepsis, evitar su mortalidad. Y complementando, podríamos decir, doctora, además de la proteína C reactiva,
la eritrocementación. Y hay otro que es más detallista, que es la procalcitonina. Estos 3 parámetros nos pueden decir el grado de inflamación que está teniendo ese paciente, y por supuesto los cultivos y todo nos va a decir qué microorganismo puede estar presente. Los cultivos nos van a hacer de mucho apoyo. Bueno, vámonos a una pausa y volvemos con más de Salud TV. Asiste al primer simposio de innovación culinaria y olimpiadas Sabores de mi Tierra, organizado por la Escuela de Gastronomía Internacional Garnich. Del 26 al 31 de agosto, El Salvador será el centro de la gastronomía de las Américas, en donde se impartirán masterclass de asados, comida mexicana, cubana, talleres de cerveza artesanal y mucho más. Todos nuestros talleres serán demostrativos y obtendrás diploma de participación. Para mayor información, visita nuestra página en Facebook, @Garnich Escuela de Gastronomía Internacional, o llámanos al 2519-6734, 6308-2564. Garnich, líderes en gastronomía. Patrocinan. Estás viendo Salud TV. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Este día estamos hablando de sepsis, de esta infección generalizada seria que puede llevarnos hasta la muerte. Ya escuchamos cuáles son los signos y síntomas, por qué se da, quién es la población que tiene más riesgo. Incluso ya respondimos algunas preguntas. Ahora bien, el manejo, ¿cómo va a ser el manejo? Lógicamente va a depender del cuadro clínico, pero hablemos en los niños. ¿Qué consideraciones son importantes, Luis? Sí, hay que recordar que ya, como lo decía el doctor al principio, la sepsis es el resultado de una infección diseminada en la cual no solo el germen es el que está causando el problema, sino que también la respuesta inflamatoria del organismo es la que también está contribuyendo a todos los síntomas que el paciente tiene. Por lo tanto, obviamente, la identificación de la causa de la enfermedad o la causa de la infección es tal vez lo primordial, ¿verdad? Básicamente, el aislamiento del germen, donde quiera que esté. Si estamos hablando de sepsis, tal vez el cultivo sería, el hemocultivo sería el cultivo de la sangre, sería el lugar primario donde buscarlo, aunque la posibilidad de lograr un aislamiento en la sangre Eso es te bien iba a decir, baja. ¿qué posibilidad hay de encontrar esa bacteria en un hemocultivo? Sin ¿Y embargo, en qué momento se toma? En el primer momento que tú puedes tener oportunidad, porque una vez que ya le diste antibióticos, empezaste a manejarlo, ya la probabilidad baja. Así que desde el primer momento tienes que tomar estos exámenes. Entonces, identificando el germen, obviamente dando el tratamiento correcto, el antibiótico que mejor cubra o mejor trate a este germen es la primera línea del tratamiento. Sin embargo, obviamente esto vienen a complementársele una serie de medidas de apoyo. La mayoría de estos pacientes tienen ya una pérdida líquida, ya sea a través del shock o a través de alguna otra condición. Hay usualmente anidamientos de esta sepsis en algún lado, llámese neumonía, llámese una pielonefritis, en las cuales hay que identificar para atacar directamente. La mayoría de estos pacientes, como ya lo decía, si el problema infeccioso es diseminado, el sistema, el organismo ya tiene un daño que produce que no se pueda mantener adecuadamente la presión arterial, por lo tanto se requieren de aminas vasoactivas o de alto flujo de líquido endovenoso, de tal manera de mantener una perfusión de todo el organismo adecuada. En fin, el tratamiento de la sepsis requiere muchas veces un grupo multidisciplinario que combina un infectólogo, un intensivista, que pueden ayudar a combinar el tratamiento y que pues obviamente por su gravedad puede tener una consecuencia fatal. Pero la mayoría de los pacientes tienen una oportunidad si se les descubre de manera temprana, de manera oportuna, ya que en la condición de los niños, pues obviamente los niños tienen una reacción mucho más temprana a los cambios de la sepsis, pero también una respuesta mucho más temprana al tratamiento. Normalmente en un adulto que ya viene de un desenlace de varias complicaciones, esto puede llevar a ser un poquito más costoso. Bueno, definitivamente el manejo de la sepsis es complejo y como bien dice el doctor Castaneda, no es de un solo médico, es multidisciplinario, es para tratar de darle lo mejor posible a este paciente y evitar las consecuencias fatales.
Bueno, pero cambiando de tema, tenemos una nueva sección y es el taller de mamá. La licenciada Vanessa Chicas, ella es fisioterapista, nos da herramientas para poder realizar diferentes actividades didácticas con los niños en casa. Veamos. Hola amigos de Salud TV, les saluda la licenciada Vanessa Chicas, fisioterapeuta y terapeuta ocupacional infantil. En esta ocasión, en el taller de mamá, vamos a crear unas hermosas botellas sensoriales. Vamos a utilizar una botella de agua, puede ser que tengamos acá un poco de agua, también pegamento blanco. Bueno, a mí me gusta ponerles pegamento por la consistencia. Aceite para bebé, aceite de cocina, lo que ustedes crean conveniente para hacer la mezcla y para que se separen esas dos unidades líquidas. También podemos usar de este que se llama grava de brillo, que es muy fácil de encontrar. Podemos utilizar limpiapipas, podemos utilizar plastilina, podemos utilizar foamy recortado. Lo que ustedes tengan en casita, recuerden que es importante reciclar y es muy importante enseñarle también a nuestros niños a valorar el medio ambiente. Vamos a utilizar de ese aceite que es color amarillo, puede ser de cocina, de masaje, de lo que a usted se le ocurra, del que tenga en su casita o del que ya no ocupe. Si ven acá, se va viendo la separación de la mezcla del agua con el aceite. Vamos a seguir poniéndole aceite de bebé también para ver nuestra mezcla súper mágica. Ya van a ver que van a controlar mucho la ansiedad de los niños. A mí me gusta ponerle pegamento porque descubrí que hace una consistencia más sólida. Aquí podemos usar, yo le voy a poner un poquito de esas piedritas. Podemos poner la cantidad que ustedes necesiten. Acá podemos hacer como un colochito. Como siempre, podemos utilizar diferentes cosas. Y acá les presento las que ya les tenía hecha. Que si se fijan, esa lleva brillantina, lleva bastantes piedritas de colores. Hemos concluido nuestra actividad del día de ahora y si se fijan, lo que les decía, que ya está la segmentación y cuando volvemos y los niños la quieren mover, ya podemos descubrir diferentes objetos que le hemos puesto adentro. También nos ayuda a controlar berrinches, nos va a ayudar a calmarlos, también a calmar su ansiedad y también muchas veces a su mal comportamiento. Esto fue el taller de mamá. Soy la licenciada Vanessa Chicas, terapeuta ocupacional infantil. Pueden volver a ver este video en las redes sociales de Salud TV, así como en las redes sociales de Terakit El Salvador. Muchísimas gracias. Ya vieron qué ideas más bonitas, rapiditas, en 5 minutos usted puede tranquilizar a su niño sin tener que darle el celular, la niñera que no queremos. Bueno, vámonos a una pausa y ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa. Hemos estado hablando de sepsis o septicemia, pero bueno, aparte de mortalidad, ¿cuáles son las complicaciones, lo más serio que puede haber en una sepsis, Fernanda? Bueno, de las primeras complicaciones, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, es que el paciente entre en lo que es un choque séptico, que es un colapso de la circulación, el cual hace que el paciente se hipotense, se vea involucrado el gasto cardíaco. Esto hace que no haya una adecuada perfusión a todos los órganos sistémicos, por lo que mencionábamos, comprometida la vida del paciente. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Los pacientes son generalmente
ingresan a unidades de cuidados intensivos. Mencionaban lo que ya habíamos mencionado anteriormente con los doctores, aminas vasoactivas. Muchas veces que eso también los pone en riesgo porque son diferentes vías de entrada para que lo que ya mencionaba anteriormente el doctor, catéter de vena central, hay que medir el gasto urinario, sondas transuretrales. Si estos pacientes se ventilan, la intubación endotraqueal, sondas nasogástricas, entonces todo eso a la vez ayuda al paciente y lo pone en riesgo. ¿Por qué? Porque todas esas vías son entrada para una nueva infección. Aparte de eso, bueno, hablando ya aparte del choque séptico, neumonías asociadas al uso de la ventilación mecánica, urosepsis con el uso de la sonda transuretral, inclusive al haberse afectado el gasto cardíaco, infartos, émbolos sépticos, son una sinfín de complicaciones que realmente todo esto se podría evitar primero con que el paciente detecte a tiempo los síntomas en casa, sobre todo con las poblaciones que ya mencionamos en riesgo. Consulte rápido, así ¿no? es. Así es. Para nosotros, como ya mencionó el doctor, con las técnicas adecuadas, porque muchas veces asociamos sepsis con antibióticos, pero no, realmente una sepsis puede ser causada por un hongo, por un virus, y obviamente eso no le va a hacer ningún efecto a una patología como esa. Entonces hay que consultar, no hay que automedicarse. La resistencia a los antibióticos nosotros mismos las comenzamos desde que estamos en casa, con esa infección de garganta que vamos y compramos amoxicilina y no consultamos a ningún médico. Ya no pueden. Exacto, ahora tienen que ir a consultar y solicitar su receta, así es. Restricción, sí. ¿Qué pasa con la otra cara de la moneda, doctor, con la coagulación vascular? O sea, la otra sería cuando ya nos vamos en sangre, no lejos de coagular, ¿verdad? Estamos en problemas serios, porque aparentemente es una paradoja, ¿no? Puede estar formando trombos que pueden llegar a cualquier parte del cuerpo, corazón, cerebro, entonces estamos en problemas más serios que vienen complicaciones serias de infarto, de problemas de derrames cerebrales, accidentes cerebrales. Pero cuando hablamos del otro tema es que nosotros lo conocemos como una cascada de coagulación, en la cual hay una serie de sustancias que una desencadena a otra, y al final pues uno se dice, bueno, ¿me va a hacer trombosis o me va a dar problemas de coagulación, sangramiento? El tema es bien de difícil manejo y en ese momento entramos con otra especialidad, ¿no? Aquí tenemos el compartimiento, además del intensivista, tenemos a la par también los hematólogos, que nos pueden ayudar mucho en el término de saber cuál es la sustancia que nos está afectando, pero realmente es un manejo difícil. En estos términos, doctora, usted comparte mi opinión en el sentido de decir, nos vemos paradójicamente envueltos en un tema en el cual pues le damos o no le damos anticoagulantes, y si va a sangrar, ¿qué le damos entonces? Entonces, fibrinógeno, que sangre, plasma congelado, hay una serie de medicamentos. Una serie de complicaciones para el equipo médico, en definitiva. Bueno. Por eso el equipo funciona, tiene que ser multidisciplinario. Lo importante es, como dijo la doctora Fernanda, prevengamos, vacunémonos, no lleguemos hasta ahí, no nos mediquemos, consultemos a tiempo. Se nos terminó el tiempo. Doctora, solo eso, es cuestión, yo creo que una sepsis es cuestión de vida o muerte. Así es. La consulta temprana de cualquier cosa que aparentemente no parezca severa, una simple herida contaminada, una infección de vías urinarias, una secreción vaginal, cualquiera puede en un momento dado conducir a una sepsis. Excelente. Bueno, así que este es el mensaje. Muchísimas gracias, Luis, por habernos acompañado. Fernanda, un placer. Que no sea la última, ¿ok? Gracias. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. El día de mañana otro tema interesante. Nos vamos a hablar de los adolescentes. Estaremos hablando de diabetes en adolescentes, así que no se lo pierdan. Por hoy que tengan una linda tarde de martes y que Dios me los bendiga. Si desea saber cómo prevenir la sepsis, debe considerar los siguientes consejos y recomendaciones. Tómese al menos 5 minutos para lavar y desinfectar sus manos antes de tocar o curar una herida, llaga o erupción en la piel, ya que de no hacerlo, esto puede traer serios problemas, como una infección bacteriana. Esterilice los objetos que pueden usarse para limpiar una herida abierta, teniendo en cuenta que algunas bacterias pueden vivir y reproducirse en estos objetos. Debemos tener en cuenta que la clave para evitar la sepsis es realizar buenas prácticas de higiene para la prevención y control de infecciones, porque el no hacerlo nos vuelve más vulnerables a sufrir alguna complicación debido a la sepsis.